Radio Universidad Nacional del Nordeste. Pura radio. Toda la información, todos los contenidos, en la tarde de la UNE. Un espacio para conocer más de la actualidad, la información, el desarrollo de los temas, entrevistas. Bueno, estamos en comunicación con la doctora Viviana Baranchuk. Muy buenas tardes, Mabel Echeverría soy. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Es usted nutricionista, no, doctora? Sí, médica nutricionista. Bueno, leí un poco hablar con usted, tenía que ver con, bueno, estos últimos datos que hemos tenido, que tiene que ver con el desperdicio de alimentos, las consecuencias que se dan a nivel mundial. No sé si tiene que ver esto con su área. Sí, todo lo que tenga que ver con el área de nutrición y alimentación, digamos, tiene que ver con lo que yo hago día a día, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué opinión le merece esto que sucede con este tercio de la producción mundial, por ejemplo, que se estropea? Volcándolo un poco a la vida nuestra de cada día, ¿no? Que también en las casas sucede algo similar y evidentemente si hay un aumento de esta producción de alimentos estropeados tiene que ver porque en la casa también uno compra mal, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, se dicen que, bueno, en los países industrializados las pérdidas son en el área del consumo y en los países no industrializados es en el área de la producción y la post cosecha y procesamiento, ¿sí? Ajá. Y bueno, a nosotros un poco lo que vemos a diario es la pérdida en las dos áreas, ¿sí? Podría ser en este país. Sí. Y lo que tendríamos que evitar como consumidores y como individuos responsables es la pérdida en el consumo domiciliario, Uh-huh. que bueno, que es bastante importante, y una de las propuestas que hay en este trabajo que se ve al final del video y que se elevó al Senado, Sí. es por ejemplo, un proyecto de ley en el cual en los restaurantes, en las casas de comida, haya diferentes tamaños de porciones de plato, Ajá. con diferentes precios, y así evitamos, por ejemplo, que una persona haga un pedido de una comida y desperdicie una tercera parte, por Ajá. ejemplo. Eso, ¿Sí? eso sería un buen dato y un buen método a tener en cuenta, ¿no? Claro, eso por ejemplo lo vemos en algunos locales de consumo de bebidas, ¿sí? Muy conocidos, Sí. Uh-huh. donde tenemos el tamaño pequeño, mediano y grande, Uh-huh. ¿sí? Pero sería bueno instalarlo en los restaurantes o en las casas de comida, donde es muy común que la gente tire comida. Sí. Es más, en estos días se veía también el reporte de un grupo de personas que ahora también está permitido porque antes no estaba permitido eso. Es una organización de chicos que van por distintos lugares y recogen comida, no comida que ha quedado en un plato, sino comida que se ha preparado y no se ha consumido en el día, por ejemplo, y la llevan a lugares donde se necesita, ¿no? Eso está perfecto, eso Uh-huh. está muy bueno. El tema es, digamos, como se trata de un alimento que se ingiere, Sí. Uh-huh. Acá el problema que se suscita es la conservación del alimento. Claro, hay que tener en cuenta todas las medidas necesarias como para eso. Exacto, porque Uh-huh. digamos, si un alimento se conserva mal y empiezan a crecer hongos, ¿sí? O levaduras, Sí. Uh-huh. puede intoxicar al individuo. Entonces generamos otro problema. Eso es el punto en cuestión. Uh-huh. En ese caso sí, y obviamente que hay que, o sea, el grupo también, hasta hace no mucho tiempo eso estaba prohibido, porque es cierto, no se puede manipular alimento ni llevarlo para consumo a otro lado. Bueno, ahora ha sido autorizado, pero bueno, con todos los requisitos de higiene, de una serie Claro. de cosas que se tienen en cuenta, de envasarlos, de ponerlos en bolsa y todo lo demás. Pero Claro. me refiero a la cantidad de alimentos que quedan sin ser tocados siquiera, no como parte de un plato, sino es impresionante el desperdicio que se hace, ¿no? Exacto, y la falta de responsabilidad Sí. social sobre esta cuestión, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que uno va por la calle y ve gente
retirando comida, yo lo veo en ciertos barrios, sí, sí. Y es alarmante cómo se pierde además dinero, ¿no? Porque eso se consume y se paga. Claro. Y lo que no se consume está pago, entonces hay un desperdicio en muchos aspectos. Y sobre todo porque es una realidad mundial, doctora, ¿no? Hablamos de tantos millones de personas que no tienen comida, que mueren de hambre realmente, y por otro lado hablamos de toneladas de alimentos que se están tirando por no ser consumidos, ¿no? Por falta de responsabilidad, claro, totalmente. O sea que ahí vienen dos cosas. Una, el tema de la responsabilidad, que es importante tenerlo, y otra, que usted nos diga un poco cómo podemos hacer para consumir lo necesario. ¿Hay que comprar lo necesario o se puede comprar y mantener? Las dos cosas, ¿sí? Depende del producto. Sí. Hay productos que se pueden mantener en un freezer, digamos. Sí. Y hay productos que no, que duran 3 o 4 días en una heladera o no, o en el medio ambiente y después o que se vencen y hay que tirarlos. ¿Qué consejo nos daría con respecto a este tema o cuál sería su sugerencia? Hay que comprar lo necesario. Perfecto. ¿Sí? Y así evitamos varias pérdidas. Bueno, lo necesario para una persona diariamente, hablamos de una alimentación equilibrada. Una semana sería, ¿balanceado sería cómo? Bueno, la persona tendría, o sea, vos me preguntas, ¿qué hay que comprar o qué tiene que consumir? Las dos cosas. Bueno, ¿Qué puede comprar para consumir en una semana una persona normal con una actividad normal? No hablemos de nada especial, ¿no? De leche. Ese individuo en realidad se destina por día, se consume por día medio litro de leche en un individuo normal, ¿sí? Medio litro o menos, depende de la actividad que haga. Perfecto, que serían 2 vasos más o menos, ¿no? Exactamente. Un vaso tiene 250 centímetros cúbicos. Correcto, está. Entonces sería 1 litro de leche cada 2 días. ¿sí? Estamos hablando de una semana de 3 litros de leche. Sí. Después, verduras. Las verduras, podríamos decir que una planta de lechuga por día o cada 2 días. Después 1 kilo de tomate por 3 días. Depende de la cantidad, depende el tamaño de la verdura, del tomate. Perfecto, pero más o menos, o sea, estaríamos 1 kilo de tomate, 1 o 2 plantas de lechuga, para ir combinando un poco también algo de zanahoria. Exacto. ¿Qué otra verdura importante de estación en este momento? ¿Cómo? ¿Qué otra verdura importante de estación en este momento? Tenemos papa, batata, cebolla. Perfecto, está. Sí, eso también se incorpora. ¿El tema de la papa no importa que se repita varias veces o es importante no consumirla tan de seguido? No, depende del individuo. Yo soy también médico de la obesidad. Sí. La papa es una verdura que tiene muchos hidratos de carbono complejos y que tiene muchas calorías. Sí. Entonces hay que consumirlo con moderación, igual que la batata y que el choclo. Son verduras de tipo C que aportan bastante hidratos de carbono cada 100 gramos. ¿El choclo también? Sí, el choclo también. Mire usted. Últimamente leía un artículo que decía que el choclo, bueno, eso es importante que lo diga usted, que es una autoridad en esto y que sabe. Decían que el choclo no tenía tantas calorías, no aportaba tantas calorías y que se podía comer la cantidad que se quisiera. No, aportan calorías y aportan hidratos de carbono bastante. Es más, yo manejo pacientes diabéticos, trato pacientes diabéticos y cuando comen una tarta de choclo las glucemias se elevan un montón. Mira usted. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con la papa, la batata y el choclo. Perfecto. Que son las verduras tipo C, que significa que aportan muchos hidratos de carbono cada 100 gramos. Perfecto. Entonces, tomate y lechuga no habría mayor inconveniente, eso se puede consumir. Tomate, lechuga, zanahoria, cebolla, zanahoria, pepino. El tema del huevo, doctora. Y el huevo, el huevo se puede consumir hasta 4 veces por semana. 4 huevos por día. No más que eso. ¿Clara y yema o alguna de las dos? Clara y yema. Perfecto. Sí, bien cocido para evitar la salmonelosis. Correcto. Y después, dividamos... Después, con respecto a las carnes, habría que consumir alrededor de 150 gramos de carne por día.
que las carnes las incluimos en carne de pescado, de ave, Sí. O de vacuna. Ajá. ¿Sí? Sí. 150 gramos, hablo de una palma de la mano. Sí. Eso por Una día. chuleta, O sea, una podemos, chuleta. Ajá. también incluye, por ejemplo, una lata de atún. Ajá, Una perfecto. lata de atún al natural, una porción de bife o una porción de pata y muslo chico. Ujú. ¿Sí? Eso por día. Perfecto. Que son las proteínas de alto valor biológico. Ujú. Y ahí tendríamos una alimentación equilibrada. Exactamente. Ajá, más allá. Y después el tema de arroz, por ejemplo. Del arroz, bueno, eso se debe consumir. El arroz es un hidrato de carbono que se puede consumir todos los días si uno lo quiere. Sí. ¿Sí? Y el tamaño es la porción de una taza mediana. Ah, perfecto. ¿Mm? Diario, eso no habría inconvenientes. Exacto, sí, no habría Ujú. problema. Eso puede reemplazarse por un plato de pastas, el Ujú. arroz, ¿sí? O Sí. por polenta o por legumbres, Ujú. como lentejas, garbanzos, porotos. Está. Bueno, ahí tendríamos entonces más o menos Eso es una las compras de... alimentación balanceada. Ajá, de Después una... está, bueno, Sí. el desayuno y la merienda, que incluimos ahí los lácteos, que Ujú. tienen que ser siempre descremados, porque Sí. aportan, el lácteo aporta vitamina A, vitamina D y calcio, que es muy importante, y el hidrato de carbono en forma de galletas o de pan, Ajá, perfecto. tostados con queso y mermelada. Ajá. Bueno, ahí estaría. Bueno, y el tema después del agua o de jugo, bueno, preferentemente agua, ¿no? Agua o jugos sin azúcar. Jugos naturales. Jugos naturales, ojo, sin azúcar, porque Ajá. los jugos, si uno, Ah, por ejemplo, hace un jugo exprimido de naranja, sí. ¿sí? Ahí Ajá. incorpora, por ejemplo, 3 naranjas y estamos incorporando mucho azúcar. Ah, mire usted. Claro, O sea que claro. el jugo sería con qué, ¿dos naranjas? ¿Una? No, yo preferiría un jugo, digamos, de sobre, Ajá, sí. ¿sí? De sabor a naranja Sí. y que se consuma la fruta de naranja, la fruta. Ah, perfecto. No como jugo, sino como fruta. Exactamente, porque Ujú. la fruta la naranja como fruta aporta fibras, Ajá, claro, ¿sí? sí, Y eso sí. es importante para la salud. Ah, bueno, eso es interesante. Uno generalmente tiende a dejar los jugos porque, bueno, por los colorantes, por esto, por aquello, pero entonces es más importante y tomar la naranja como fruta. Claro, a veces un paciente me dice que desayuna un jugo de naranja y le pregunto si son tres naranjas, Sí. ¿sí? Y la fibra, que es importante, la tiran. Ah, claro. No, Ajá. entonces yo prefiero que la naranja la consuman como fruta en un almuerzo o en una cena, ¿sí? Y Ujú. elijan un jugo, digamos, como ¿cómo se llama? Esos jugos que se venden, esos jugos Sí, 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 sí. artificiales. Los más naturales posibles. Sí, ¿Eh? exacto. Sí. Uno mira ya y lee un poco en los números o los datos y estaría. Bueno, usted también trabaja mucho, tiene una fundación que trabaja también maneja mucho el tema de la diabetes, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está el tema de la diabetes? Cada vez hay más la diabetes es una enfermedad bastante compleja, ¿no? Porque uno puede estar sin saber que la tiene. Exactamente, ese es el gran problema. La diabetes es una enfermedad silenciosa, Ujú. que uno puede tenerla, no darse cuenta y recibir el diagnóstico a través de un análisis de laboratorio. Ah, o sea que con un simple análisis de laboratorio se puede saber. Sí, se detecta y se hace el diagnóstico. Ajá. Pero eso, o sea, ¿qué datos tiene que tener o sea, yo me acuerdo en algunas ocasiones cuando alguien tiene mucha sed o consume mucho líquido, te dicen, sos diabético. ¿Tiene algo que Claro. ver eso con la diabetes? Exactamente, eso es un síntoma de la diabetes que puede aparecer cuando hay una glucemia muy elevada en sangre. Ajá. ¿Mm? Pero para evitar eso hay que Sí. hacer una detección precoz, una detección temprana de la enfermedad con Ajá. un simple análisis de sangre. ¿Y cómo hacemos eso, doctora? Y Ah, se o sea, pide digo, ¿a partir de qué edad, qué cosas tener en cuenta? sí, a partir de los 20, 25 años se pide en forma anual un laboratorio Ajá. que incluya una glucemia, que incluya un hepatograma, que incluya el colesterol,
¿sí? Sí. Y hacer un control Ujú. y saber dónde uno está parado, ¿sí? Totalmente. Porque, digamos, uno puede tener un colesterol elevado también y empezar a trabajar haciendo ejercicio, tomando medicación. Ajá. El tema del colesterol también es manejable, contrariamente a lo que se supone, ¿no? No tanto Totalmente. no tanto medicamentos, sino como dice usted, con una buena alimentación, Sí, caminar un poco, eso moverse. a los 20, 30 años se puede manejar con ejercicio físico y una buena alimentación, pero Ajá. después ya hay que empezar con una medicación porque no hay mucho Ah, sí, tiempo. y evidentemente cada caso es particular. En medicina Exactamente, cada caso es cada cuerpo es un mundo, así es que totalmente. evidentemente sí. Bueno, entonces a partir de los 25 años pedir, es común, es normal que los médicos incluyan dentro de un análisis, un chequeo, este tipo de análisis o no? Sí, está dentro de una rutina normal. Ah, perfecto, Lo tienen está que pedir entonces. siempre. La Ajá. glucemia y una hemoglobina glicosilada hoy en día se pide casi de rutina. Ajá, ¿Sí? está. Porque a veces la glucemia puede dar normal y la hemoglobina glicosilada es un valor en sangre Sí. que es el promedio de la glucemia de los últimos 3 meses. Ujú. Ah, Entonces, claro. Ujú. si nos da un valor mayor de 6,5, podemos empezar a hablar de un paciente diabético, aunque la glucemia nos dé normal. Ah, mire usted, claro, avanzo un poco más ya en los datos que Claro, puede tener. definimos un poquito más Ajá. el diagnóstico. Bueno, entonces únicamente eso, porque otro síntoma en general el diabético no lo tiene, salvo ya No, cuando la enfermedad se orina presenta. mucho, mucha sed, puede también Ujú. perder peso y Sí. también puede empezar a tener hambre porque pierde peso. ¿Mm? Ajá. Pero eso es cuando hay una diabetes muy avanzada. En general, ya cuando empiezan a tener mucha sed, se hace la consulta y ahí ya se hace el diagnóstico. Ujú. ¿Hay una edad en la que aparece la enfermedad normalmente? ¿Es Bueno, está la hereditario, diabetes es tipo 1 genético? y la 2. Sí. La tipo 1 es la infanto-juvenil, es la Ah, del claro, los niño. chicos, sí. Sí. Y la de tipo 2 hoy en día aparecen en los adolescentes, Ah, y eso tiene que ver obviamente con la alimentación o es con la genético. obesidad. Ah, con la Está obesidad. íntimamente relacionado a la obesidad. Ah, mira usted. Sí, al Ajá. exceso de grasa corporal. Ah, ok. O sea que en las personas obesas, por más jóvenes que sean, también necesitan más. Totalmente. Hoy en día un chico de 18 años, 17 años que es Ah, obeso, sí. se le tiene que pedir una glucemia y descartar que no haya una diabetes. Ajá. Eso es un dato interesante a Claro. tener en cuenta, porque es un dato poco conocido, o por lo menos yo no lo tenía registrado como dato y que estaba muy ligado a la obesidad en los jóvenes Claro, sobre o, todo. o una prediabetes o una insulinoresistencia y Sí. con una simple medicación, digamos, lo que hacemos es evitar complicaciones a largo plazo, porque las Ajá. complicaciones cuando aparecen son difíciles de erradicar y son complicaciones bastante importantes que afectan a varios órganos, por ejemplo, la vista, la Claro. visión. Sí, sí, sí. Y ¿Mm? una vez tomada a tiempo la enfermedad, puede ser llevada en el transcurso de la vida sin mayores inconvenientes. ¿O En no? general traen complicaciones, la diabetes sí trae complicaciones. Ujú. A largo plazo, a los 10, 20 años hay complicaciones seguro, Ajá. las hay, aunque esté el paciente con tratamiento. Sí, controlado, Lo que medicado y todo. hacemos es Ujú. que la complicación no sea importante, Ujú. y no deje discapacidad. Sí. Hacemos un control de fondo de ojo, un examen cardiológico, un control de los pies, hacemos Ajá. examen vascular con un Doppler. Sí. Y evitamos, por ejemplo, que haya una lesión en retina Sí. y tenga alguna pérdida de visión, ¿sí? Ujú. O que tenga un infarto o un accidente isquémico, cardíaco, Ajá. o que tenga una úlcera en el pie. O sea, estas son las complicaciones a largo plazo si el paciente no se cuida bien. Claro, y son las más comunes, las que más se escuchan también, ¿no? El tema del pie es una de las cosas, y los ojos son dos cosas fundamentales e importantes en los diabéticos. Importantísimo. Ajá. Sí, 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 que hay que tener en cuenta, por eso hay que hacer la detección temprana de la diabetes. Ajá, y además porque tampoco lo sienten, ¿no? Exactamente, como es una enfermedad Claro. silenciosa, Ujú. sí o sí hay que pedir en un análisis de rutina, Ujú. en un chequeo normal, una glucemia y yo siempre incluyo la hemoglobina glicosilada. Ujú. Y ahí más o menos me oriento con el peso también del paciente y la historia clínica y sus antecedentes personales, Sí. me oriento a ver el paciente qué rumbo toma, ¿sí? Si el paciente va a ser un diabético o un prediabético,
¿sí? Si con esta medicación puede andar mucho mejor o no. Ajá. Claro, ya es un testeo. ¿Y esto tiene que ver con la parte genética? ¿Es hereditario? Muchísimo. ¿Sí? Sí, se le pregunta si el padre o la madre es diabética o era diabética. Ajá. Y tiene que ver, sí, hay mucha relación con la genética. Ajá. ¿Sí? O sea que está íntimamente. Eso es muy importante. Eso es otro dato a tener en cuenta también para aquellos hijos de Claro, diabéticos. están los factores genéticos y los factores dietarios y ambientales. Perfecto. Bueno, y finalmente, ¿hay más casos de obesidad en este último tiempo? Muchísimo, ¿Sí? sí. Cada vez hay más. ¿Se puede saber a qué se debe eso? O sea, ¿es un problema psicológico, físico? ¿Es un poco no, de es un todo? problema que tiene que ver con una mayor oferta de alimentos. Únicamente con eso, una mala alimentación. Mayor consumo y menor gasto energético. O sea, hay mayor sedentarismo. Ajá. Sí. La persona camina menos, está más sedentaria, tiene que ver con lo tecnológico también. Claro, sí. Se mueve menos y come más. Y lo que come también no es no es la mejor calidad, no es la mejor calidad. No, en general son comidas con mucho aporte de grasa, Claro. mucho aporte de calorías, de hidratos de carbono simples. Entonces, lo que nosotros siempre sugerimos e indicamos es una alimentación saludable como la que dije anteriormente. Sí. Bueno, la verdad que ha sido un placer, doctora Baranchuk, muchas gracias. charlar con usted. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. La